la doctrina de los primeros cristianos que enseñaban sobre María y Eva, o sobre la Virgen Eva y la Virgen María. Así les llama San Ireneo de León. Dice así este santo doctor de la Iglesia: y así como por obra de una virgen desobediente fue el hombre herido y precipitado murió. La pregunta es aquí: ¿quién es esa mujer desobediente, esa virgen desobediente? Claro, está en que es Eva. Y así como por la desobediencia de Eva, nos está diciendo básicamente, el hombre fue herido y precipitado murió, es decir, caído. Al decir precipitado es caído en el pecado, en la desobediencia. Así también reanimado, es decir, recibe nuevamente espíritu, ánima, fuerza, entusiasmo. Reanimado el hombre por obra de una virgen que obedeció a la palabra de Dios, dice la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, le dice al ángel, no según la palabra del ángel, sino la palabra de Dios. Fíjense cómo Eva desobedece la palabra de Dios que dice no coman de ese árbol. Y María obedece la palabra de Dios. No solo eso, se declara esclava del Señor. Y la esclava ya no hace su propia voluntad, hace la voluntad de su Señor. Recibió él en el hombre nuevamente reavivado por medio de la vida. En el hombre nuevamente reavivado. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Y por medio de Jesús el hombre recibe la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Sigo leyendo. Pues el Señor vino a buscar la oveja perdida, es decir, el hombre que se había perdido. De donde no se hizo el Señor otra carne sino de aquella misma que traía origen de Adán, y de ella conservó la semejanza. Jesús toma carne humana, carne nuestra, la carne de María, que viene desde Adán ya. No desprecia esa carne el Señor. Eso significa también que se encarna, que se hace nada, se anonadó, se hizo hombre. Y dice, y de ella conservó la semejanza. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Jesús es, literalmente, Él es Dios. Porque era conveniente y justo que Adán fuese recapitulado en Cristo. Recapitular es como recordar, como repasar nuevamente, a fin de que fuera abismado y sumergido lo que es mortal en la inmortalidad. Esta carne mortal, gracias a Jesucristo, gracias a que se encarna, es abismado, es hundido ¿en qué? En la inmortalidad. Gracias a que Jesús es Dios y Él es inmortal, somos inmortales. Una vez que hemos sido creados por Dios, jamás morimos. Alguien dirá, pero sí, claro que nos vamos a morir. Sí y no. En esta vida vamos a morir, pero en esta vida, ponle, 100 años, dura 100 años. Una vez que mueres en esta vida, sigues vivo en la otra. Para salvación eterna, para condenación eterna. Sigues vivo, es decir, eres inmortal. Eso es algo en lo que prácticamente no pensamos. Somos inmortales ya. Para el cielo, para el infierno, pero somos inmortales. Eres inmortal desde ahora. Por eso los actos que tenemos en esta vida tienen consecuencias eternas. Dice pues, y que Eva fuese recapitulada en María. Lo que viene a desbaratar Eva, lo recapitula, lo repara Dios en María. La desobediencia de Eva por la obediencia de María. La desobediencia de Eva por la esclavitud de María, que se declara a sí misma esclava del Señor. A fin de que una virgen venida a ser abogada de una virgen, Eva. A fin de que María, la Virgen, viene a ser defensora de la Virgen Eva, y en Eva de todos nosotros, porque Eva es madre de todos los vivientes. Recordemos eso. Eso significa, de hecho, Eva. A fin de que una virgen venida a ser abogada de una virgen, Eva, deshiciera y destruyera la desobediencia virginal mediante la obediencia virginal. María, con su obediencia virginal siendo virgen, destruye la desobediencia de otra virgen. ¿Ella quién es? Eva. Fíjense lo que enseñaban ya los primeros cristianos. El pecado cometido a causa del árbol fue anulado por la obediencia cumplida en el árbol. ¿Cuál árbol? Es la gran pregunta. ¿Cuáles árboles? ¿De qué árboles me estás hablando aquí, no?
el pecado cometido a causa del árbol. Le dice Dios, no coman del fruto del árbol, o morirán. Ya sabemos, pues, habla del pecado cometido por comerse el fruto del árbol, de aquel árbol en el paraíso. Dice, pues, ese pecado fue anulado por la obediencia cumplida en el árbol. La pregunta aquí es, ¿cuál es ese árbol? El santo árbol de la cruz, del cual cuelga un nuevo fruto. No es un fruto de muerte, sino de vida. Es Jesucristo, el fruto bendito del vientre de María. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, primero dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Hay un nuevo árbol ahora, plantado en otro monte. Dice el profeta que el Edén era un monte. Sí, un monte lleno de árboles frutales. Lo que en aquel jardín del Edén se destruye, se echa a perder, se está reconstituyendo, como dice aquí, recapitulando en el nuevo jardín. Aquel árbol se recapitula en el nuevo árbol. Aquella desobediencia en el árbol se recapitula en el nuevo árbol. La obediencia en el nuevo árbol, no solo de María, sino también de Jesús. Aparta de mí esta copa, este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es obediencia de Jesús. Sigo leyendo. Obediencia a Dios por la cual el Hijo del Hombre fue elevado en el árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la cruz. Aboliendo la ciencia del mal y aportando y regalando la ciencia del bien. Había dos árboles en particular en el jardín del Edén. Uno era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El mal es desobedecer a Dios. El bien, en cambio, es obedecer a Dios. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué es el mal? Desobedecer a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios en aquel árbol. María y Jesús obedecen a Dios en este nuevo árbol, el árbol de la cruz. Bueno, este párrafo que acabo de leer y que un poquito voy comentando está en el libro Demostración de la Predicación Apostólica de San Ireneo de Lyon. Él solo tiene dos, se le conservan dos de sus documentos. Este es uno. Vamos al segundo, que en mi humilde punto de vista es más bonito. Más bonito. Dice pues San Ireneo: el Señor vino y se manifestó en una verdadera condición humana que lo sostenía. Es decir, se encarna el Señor, siendo a su vez esta su humanidad sostenida por Él. Y nosotros mismos, como dice San Pablo, vivimos en Dios mismo. Entonces, ¿cómo es posible? Somos ahora sostenidos por Dios mismo y Dios mismo habita entre nosotros. Está complicado, pero bueno, así es. Mediante la obediencia en el árbol de la cruz, llevó a cabo la expiación de la desobediencia cometida en otro árbol. Con su muerte en la cruz, con su sacrificio, Jesucristo expía los pecados, es decir, paga el precio del pecado, no de su pecado, sino de otros, de terceros. Eso significa expiación, pagar por lo que deben otros. Es la expiación, en este caso, del pecado, de la culpa. Dice, cometida en otro árbol, al mismo tiempo que liquidaba las consecuencias, es decir, pagaba las consecuencias de aquella seducción. Sí, dice que el fruto del árbol, cuando está el demonio dialogando con Eva, se veía apetitoso, delicioso, atractivo a la vista. ¿Qué es eso? Eso es una seducción. El demonio, por medio de aquel fruto, está seduciendo a Eva. Por eso habla aquí las consecuencias de aquella seducción con la que había sido vilmente engañada la Virgen Eva, ya destinada a un hombre, gracias a la verdad que el ángel evangelizó a la Virgen María. Me gusta esta palabra, no sé si lo tradujeron bien, si es correcta esta traducción. El ángel Gabriel evangeliza a la Virgen María, me gusta mucho eso. Prometida también a un hombre, en este caso es José, y Eva era prometida a Adán. Pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios. Otra vez, seducida por las palabras del diablo. Luego el diablo se vuelve en un seductor. Las palabras del diablo son seductoras. Se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato. Así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno
gracias a la obediencia a su palabra. Digamos que el ángel caído evangeliza, entre comillas, o seduce, me gusta más esa palabra, seduce a Eva. Y por otro lado, el ángel Gabriel de parte de Dios viene y evangeliza a María. Aquella cae en pecado, engañada, y María obedece su palabra, y gracias a eso lleva a Dios en su seno, en su vientre. Y si aquella se dejó seducir para desobedecer a Dios, ésta se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, con lo que María, al ser obediente, se convierte en defensora de Eva y de todos los hijos de Eva. Ella misma a su vez se convierte en madre de todos nosotros, y abogada también. Así, al recapitular todas las cosas, Cristo fue constituido cabeza, pues declaró la guerra a nuestro enemigo, derrotó al que en un principio, por medio de Adán, nos había hecho prisioneros y quebrantó su cabeza. Habla de la descendencia de la mujer. María es esa mujer, y esa descendencia le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Por eso dice aquí el santo, pues declaró la guerra a nuestro enemigo, derrotó al que en un principio, por medio de Adán, nos había hecho prisioneros, y quebrantó su cabeza, le aplastó la cabeza al demonio. La película de Mel Gibson, de La Pasión, inicia con esa escena donde Jesús está en Getsemaní, haciendo oración, sufriendo, sudando sangre, de repente se levanta, la serpiente está moviéndose ahí debajo, Jesús se levanta y le aplasta la cabeza, destroza la cabeza, lo vence. Dice, y quebrantó su cabeza, como encontramos dicho por Dios a la serpiente en el Génesis, establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. ¿Qué hace Jesús? Aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Y me gusta mucho esta analogía, ¿no? La serpiente y el talón de Aquiles. ¿Se acuerdan de esa historia de aquel personaje que era prácticamente todo blindado? Las flechas le rebotaban, pero tenía un punto débil y era su talón. Así también nosotros todos tenemos puntos débiles. Por ahí, en tu punto débil, te va a atacar la serpiente, te va a morder la serpiente. La pregunta es, ¿cuál es tu punto débil? ¿Es el alcohol? ¿Es la lujuria? ¿Es la soberbia? ¿Es el dinero? ¿Por dónde te va a atacar el demonio? ¿Es el miedo a enfermarte? ¿Dónde está tu talón de Aquiles? ¿Dónde está tu parte más débil? El demonio, en cuanto la descubre, por ahí te va a estar atacando constantemente. Luego uno se pregunta, ¿y por qué siempre confieso los mismos pecados? Bueno, el demonio ya sabe por dónde atacarte. Con estas palabras se proclama de antemano que aquel que había de nacer de una doncella, de una virgen, ser semejante a Adán, habría de quebrantar la cabeza de la serpiente. Y esta descendencia es aquella misma de la que habla el apóstol en su carta a los Gálatas. La ley se añadió hasta que llegara el descendiente beneficiario de la promesa. Bueno, aquí se refiere a, déjenme ver, de hecho aquí lo tenía. Nacido de mujer, Gálatas 4:4 es nacido de mujer, nacido bajo la ley, quien Jesucristo, a eso se refiere. La ley se añadió hasta que llegara el descendiente beneficiario de la promesa. Y lo expresa aún con más claridad en otro lugar de la misma carta cuando dice, pero cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Cuál es esa mujer? Muchos dicen, ¿por qué Jesús le llama mujer a María? Las bodas de Caná, mujer, a ti y a mí, ¿qué es esto, no? Mujer, no ha llegado mi hora. Sí, mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué le llama mujer? Porque mujer es un título. Apocalipsis 12, ¿no? La mujer que da a luz. ¿Quién es esa mujer que da a luz? Aquel que va a gobernar con cetro de hierro. Ese es Jesucristo, evidentemente. ¿Quién es esa mujer que lo da a luz? María. María tiene el título de mujer. Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer. María. Por eso dice aquí, pero cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo. ¿El tiempo de qué? De aplastarle la cabeza a la serpiente.
¿Con quién se cumple? Con Jesucristo. Nacido de una mujer, ¿sí? Nacido bajo la ley, dirá más adelante. Pues el enemigo no hubiese sido derrotado con justicia si su vencedor no hubiese sido un hombre nacido de mujer. Así como el enemigo seduce a una mujer y hace que caiga el hombre, en este caso Adán, tenía que ser también un hombre nacido de mujer quien le aplastara la cabeza, que es Jesucristo. Ya que por una mujer el enemigo había dominado desde el principio al hombre, poniéndose en contra de él. Por una mujer, por Eva, vino el pecado al mundo. Por una mujer y su obediencia viene la redención, viene la verdad, o como dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por una mujer viene el Señor Jesucristo a salvar al mundo. Y esto es lo que se enseñaba ya en los primeros siglos. Habrá quien diga que no, que María, que eso son cuestiones puro católicas de los últimos siglos. No, no es cierto. La cantidad de doctrinas sobre María, ¿sí?, de lo que hoy se llama Mariología, que se enseñaba en los primeros siglos es enorme. Lamentablemente desconocemos todas estas cosas tan hermosas que se dicen de la Santísima Virgen María. Oraciones, varios tipos de oraciones que se le decían a la Virgen María. Desde el siglo II también. Algunas quedaron incluso grabadas. Pero bueno, este segundo texto fue tomado del libro Contra las herejías de San Ireneo de Lyon. Vamos a despedir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos el día de mañana y San Ireneo de Lyon ruega por nosotros. Dios los bendiga. Adiós.